Bueno, pues buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del Libro Blanco de la Migración Asturiana, elaborado por Compromiso Asturias 21. En primer lugar, si os parece, voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. Eduardo Sánchez, presidente de Asturias Compromiso 21, al coordinador del think tank de migración, Marcos Pérez, y a la directora de Compromiso Asturias 21, Reyes Ceñal. Agradeceros a todas las personas que nos acompañáis, a la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, a la concejala del Ayuntamiento de Gijón. Bueno, veo a más personas. Agradeceros a todos, también a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta sesión. Y bueno, antes de dar la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, brevemente decir que este documento es fruto de una colaboración iniciada este año desde la Dirección General de Migración con Compromiso Asturias 21. El objetivo final, aunque ellos contarán el trabajo que hubo detrás, era precisamente esta publicación, este Libro Blanco de la Migración Asturiana, que nacía con el objetivo de disponer de una herramienta de análisis que nos permitiera, ¿no?, ahondar en el conocimiento de la evolución de la migración asturiana. Ya en octubre, además, y seguro que lo van a detallar también, bueno, pues colaboramos, ¿no?, también en esa difusión de un cuestionario que pretendía ser parte de la base de las propuestas que se recogen en este libro, y que además de su difusión a todos los socios y socias de Compromiso Asturias 21, quisimos aprovechar también para hacerlo llegar a nuestras colectividades asturianas en el exterior, hasta a nuestros centros y casas de Asturias. Por mi parte, por parte de la Dirección General de Migración, pues agradecer todo ese trabajo de análisis y de compilación de este documento, que, como bien apuntáis en el libro, se trata de un documento vivo que pretende pues ir enriqueciéndose de otros análisis y de otras estadísticas. Así que, sin más, Eduardo, si te parece, te cedo la palabra. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir, a los medios de comunicación y obviamente a Beatriz por estas palabras de introducción, ¿no? Yo creo también enfatizar el hecho de que esto es un trabajo colectivo, porque para llevar a cabo este trabajo, que ya luego comentarán tanto Reyes como Marcos, este es un paso digamos, inicial para un proceso que nosotros consideramos que debe ser un proceso continuo, solo lo puedes hacer desde la colaboración de muchas entidades y de muchos organismos. En este caso, obviamente, pues por parte del Gobierno de Asturias y Compromiso Asturias 21, ¿no? A ver, la razón por la cual nosotros llevamos a cabo este trabajo, yo citaría por dos razones, ¿no? Una, porque nosotros, como todos saben, somos una asociación declarada de utilidad pública. Y en ese contexto creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de ser realmente útiles al público, útiles a la sociedad asturiana, ¿no? Y luego, por otra parte, porque al ser un referente de la sociedad civil, a nosotros lo que nos parece es que esa responsabilidad también se engrandece, y creemos, por lo tanto, que cuando estamos hablando de un tema como es la inmigración, tenemos que jugar un papel esencial en todo lo que conlleva, pues, cualquier, digamos, plan o cualquier hoja de ruta que tenga que ver con la inmigración. Y además porque cuando analizáis, y yo creo que todos lo sabéis, cómo está organizada o cómo está orientada, digamos, nuestras actividades en Compromiso Asturias 21, veréis que nosotros tenemos tres grandes ejes. El eje de los socios, sin los cuales no podríamos existir, personas que están, asturianos nacidos aquí, que están en más de 56 países en estos momentos. El eje de jóvenes y el eje de las empresas, ¿no? Con los socios estamos trabajando precisamente para hacerles, digamos, útiles también en todo lo que pasa en esta región, para hacerles partícipes de todo lo que pasa en esta región. Y, por lo tanto, cuando hemos elaborado este libro, les hemos hecho a ellos también partícipes. Luego, tanto Reyes como Marcos nos comentarán qué es lo que hemos hecho para llegar a para, digamos, editar este libro. Cuando estamos hablando de nuestro eje de jóvenes, lo que estamos haciendo es trabajar con aquellos que van a emigrar mañana. Así que, si queremos que de alguna manera esas personas empiecen a sentir la responsabilidad o el atractivo por continuar en contacto con Asturias, hay que trabajarlo desde que son jóvenes. Y por eso nuestra gran, digamos, pues acciones que estamos haciendo con el mundo de los jóvenes, ¿no? Y luego, cuando hablamos del tercer eje, que son las empresas, en los cuales lo que hemos hecho es establecer una serie de think tanks, lo que queremos también poner de manifiesto son aquellos elementos que nos parecen fundamentales y que son extremadamente relevantes para la sociedad asturiana. Pues todo lo que tiene que ver con energía, con tecnología, con sociedad civil, con emigración, etcétera. Por lo tanto, toda nuestra organización está orientada a lo que es la migración. A hacer que esa migración, con su conocimiento, con su talento, con sus experiencias, sean una parte, digamos, fundamental del
presente y del futuro de nuestra sociedad. Y por eso estamos encantados de poner, digamos, nuestro grano de arena para hacer este libro blanco y lo que vendrá después, ¿no? Y por eso también nos sentimos capaces de poder hacerlo, porque muchas veces uno puede tener la idea, puede tener pues eso, estas posibilidades de hacer cosas, pero luego no tienes capacidad de hacerlo. Bueno, yo creo que afortunadamente Compromiso Asturias 21 lo que hoy tiene es una organización extraordinaria, más de 1.550 socios por todo el mundo, con un consejo corporativo y una junta directiva, es decir, una gobernanza que nos permite llevar a cabo un reto como es llevar a cabo este libro y lo que vendrá después, ¿no? Así que nosotros lo que consideramos es que estamos en ese ánimo de hacerlo, queremos hacerlo, queremos ser, digamos, un actor fundamental con otras organizaciones y además tenemos la capacidad. O sea que por eso nos ha llevado a digamos, a modestamente pues presentar lo que es hoy, creemos, un hito, por eso es la primera vez que se hace un libro de la inmigración asturiana, este libro blanco, que, insisto, es un punto y seguido, porque lo que queremos también es que este proceso de ese contacto con esa migración sea un proceso continuo, donde la comunicación, los inputs, las necesidades que tenemos aquí y que tienen fuera, lo veamos de alguna manera reflejado en un proceso continuo en los próximos años. Así que yo os dejo con esta idea de, insisto, colaboración, la capacidad que tenemos en Compromiso y nuestro interés en que esto sea, insisto, el primer punto de un proceso continuo que irá mucho más allá en los años, en esa colaboración que tenemos público-privada entre el gobierno de la región y una organización como es la nuestra, que ya os digo es un referente de la sociedad civil. Y sin más, doy paso a Reyes para que os explique, y luego a Marcos para que os expliquen los detalles de cómo se ha llevado a cabo todo este proceso y las conclusiones y la hoja de ruta que a partir de él nos sugiere que podamos llevar a cabo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación y gracias a todos los asistentes. Yo creo que cuando comenzamos a pensar en lo que teníamos en la cabeza, la primera idea que queremos centrar es el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento a haber tenido el apoyo, ¿no? por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Y hoy también quiero mencionar a una persona que no está aquí con nosotros, que es Begoña Suárez Serrano, la directora de Migración hasta la semana pasada del Principado de Asturias, que fue quien tuvo la visión de darse cuenta que a través de Compromiso podíamos llegar a hacer un trabajo como este y que éramos necesarios para la región. Entonces, bueno, por eso dentro de esta visión, ¿no? De esta visión colectiva se manifiesta el hecho de tener una serie de personas y organizaciones alrededor de la asociación que son quienes han hecho posible todo este trabajo, todo este esfuerzo, porque este es un esfuerzo de un colectivo, de un equipo, de muchas personas, los socios y socias colaboradores de Compromiso que están en diversos países y que, bueno, aquí vemos a este grupo de trabajo representado y liderado por Marcos, que está aquí con nosotros, pero además también Guillermo Martínez, Elena Liquete, Adrián Cardalda, Diego de la Hoz, Leticia Fernández, Isabel Pumares, Iñaki Escotet y Rubén Bernardo, ¿no? Todos ellos en diversas partes del mundo y dispuestos a colaborar para poder diseñar un trabajo como este, ¿no? Y hacerlo llegar muy lejos. Pero obviamente no nos quedamos solo aquí. Insisto en que ha habido esa visión por parte de la Dirección General de Migración para poder dar un paso más y también de otras organizaciones que cuando fuimos a contarles esto, pues lo primero fue escucharnos, sentarse con nosotros y mostrar toda su disposición y tiempo para poder presentar nuestras dudas. Por ejemplo, recuerdo varias conversaciones con Ramiro y su equipo, ¿no? En el SADEI, que la verdad es de aquí muchísimas gracias por escucharnos, por estar tan atentos, por aclararnos muchas dudas cuando íbamos a los datos, a las tablas, para poder tener un trabajo como este, ¿no? De rigor, vamos a decirlo, ¿no? Así. Además, obviamente, cuando nos pusimos a diseñar la encuesta, desde los grupos de trabajo del think tank de migración, necesitábamos de la tecnología. ¿Cómo hacemos o cómo captamos la atención, ¿no? La atención de tantos asturianos, cómo llegamos a ellos, ¿no? Y todo ese proceso no hubiera sido posible sin la colaboración del Cluster TIC, gracias Patricio, que colaboró con nosotros en hacer posible una encuesta que pudiera llegar a muchísimas personas y que así vamos a mostrarlo hoy, ¿no? En los resultados. Y por supuesto los medios de comunicación, ¿no? Cuando les contamos esta
este proyecto enseguida se implicaron, se preocuparon y nos ayudaron, ¿no?, en el apoyo y en la difusión. Obviamente la Universidad de Oviedo, con quien también tuve bastantes conversaciones sobre este tema y para poder difundir esa encuesta, para poder pensar cómo se podía elaborar de la mejor manera, y a otras organizaciones que nos ayudaron en la difusión, como Asturias Power, los centros asturianos, como mencionaba Beatriz, la organización New North, con jóvenes que están en diversas partes del mundo. Todos ellos forman parte de este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el primer mensaje es que esto es un esfuerzo colectivo y que gracias a eso podemos hacer llegar, podemos tener un trabajo de mucha más calidad, ¿no? Digamos que dentro de este libro blanco, si tuviésemos que resumir un poco qué es lo que contiene en 3 pinceladas, por un lado vamos a encontrar un estudio bibliométrico que se ha realizado en profundidad en las últimas décadas del presente siglo, buscando a través de una fuente científica de rigor todos los artículos que se han escrito hasta la fecha relacionados con la migración y, sobre todo, identificando aquellos más interesantes en relación a las salidas desde España hacia el exterior, hacia qué países, de qué manera, y tratando de recoger esos inputs, ¿no?, más cualitativos de todos estos segmentos de asturianos que han salido de diferentes edades, con diferentes niveles de cualificación, vamos a decir, que han salido a determinados países y de determinada manera, ¿no? Y este primer paso de revisión bibliográfica, bueno, lo hicimos sobre todo con una fuente de datos que es Scopus, donde la utilizamos obviamente para revisar más de 220 artículos, de los cuales se seleccionaron 31 que se consideraron interesantes para incluirlos en esta revisión sistemática, y que al final contienen, pues, el resultado de más de 34 revistas especializadas y 54 autores que se incluyen dentro de esta revisión bibliográfica. Luego, la segunda parte es un análisis de datos. Los datos, obviamente, los hemos obtenido del SADEI, principalmente, del INE y también de Eurostat, ¿no? Escogiendo aquellas tablas estadísticas que nos ayudarán a comprender y a magnificar los censos, ¿no?, de la población de la manera más aproximada posible, ¿no? Y en tercer lugar, lo que hicimos fue elaborar una encuesta desde el think tank de migración, que al final, como resultado, dio la respuesta completa a toda esta encuesta por parte de 1.556 personas que residen fuera de Asturias y que están repartidas en 58 países de los 5 continentes, ¿no? Lo cual representa la magnitud, ¿no?, del impacto de esta encuesta, de la que luego Marcos nos comentará algunos detalles, ¿no?, más en profundidad. Bueno, lo primero que queríamos era tener una idea de cuál era el mapa, ¿no?, porque cuando tuvimos las primeras sesiones del think tank de migración decíamos, bueno, sí, queremos aportar ideas, pero queremos saber dónde estamos, ¿no?, los asturianos residiendo, ¿no? Y para ello, bueno, el primer dato que recogimos fue que de los 984.794 asturianos de primera generación que están vivos a día de hoy y que existen, ¿no?, en el mundo, 798.892 residen en Asturias, que son un 81%, pero el resto residen fuera de Asturias. ¿Y cuál es ese resto? Bueno, pues tenemos en otras comunidades autónomas casi 155.000 asturianos, que representan más del 15% de lo que es toda esa masa de población que acabamos de mencionar de asturianos. Y residentes fuera de España, hablamos de asturianos de primera generación, son casi 32.000 los que residen fuera, según los censos oficiales. Luego el estudio menciona, pues, esas divergencias entre los censos oficiales y los registros reales. Evidentemente lo mencionamos porque así lo revisa la literatura, ¿no?, que hemos encontrado. Pero estos son los datos que tenemos, ¿no? Y yo creo que es un dato importante, ¿no?, reflejar cuál es el mapa real que tenemos y con qué nos hemos encontrado. La segunda cuestión que queríamos mencionar ahora ya es que el hecho de que casi un 20% de la población asturiana
nacida en Asturias, casi un 20% según los censos oficiales, que obviamente eso significa que hay muchos más que no se han registrado, estén viviendo fuera de Asturias, da una clara señal de la magnitud que representa la emigración, la movilidad actualmente, ¿no? Y que además este estudio recoge las tablas de los datos muy detalladamente, pero además en comparativa con otras comunidades autónomas, porque no es una cuestión que solo ocurra aquí, sino que ocurre en todas las comunidades autónomas. Nosotros, obviamente, sí que hemos hecho un estudio general, pero luego nos hemos ido a nuestro caso particular. Y para eso hemos desarrollado esta encuesta, de la que ahora le paso la palabra a Marcos. Vamos a tener algunos detalles, ¿no?, que nos va a comentar Marcos. La parte más emocionante, ¿no? No, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es preciso ser reiterativo y agradecer a todo el mundo y a todos aquellos que han participado en este proceso, porque yo creo que es un proceso único y como proceso único tiene un punto muy emocionante y muy emotivo para todos, ¿no? Me quedo un poco con carácter previo, ¿no? Es decir, no sé si me gusta más el punto y seguido o el documento vivo, que ha dicho Beatriz. Y yo creo que me tiro más por el documento vivo, ¿no? Porque yo creo que este tiene que ser el punto de arranque de un trabajo que no sea solo de corto plazo, de qué ha pasado hoy, qué foto tenemos, sino que nos permita pensar en el futuro y en apoyar y en colaborar con las instituciones precisamente en este ámbito y poner también o servir de nexo, de conexión, de punto de contacto con todos nuestros asturianos, ¿no? Y no quería dejar de reflejar también un poco un punto que precisamente en ese think tank que explicaba Reyes ha salido siempre, ¿no? El carácter humanista de esta asociación. Es decir, donde encontramos un poco ese valor social que todos los que estamos fuera o están en casa, pero que queremos aportar por Asturias, ¿no? y por los demás. Y yo creo que ese es el punto que ha movido un poco esta constitución de este think tank y me parecía preciso y justo destacarlo también. Si nos vamos un poquito a la encuesta, que efectivamente para nosotros surge un poco como el culmen de ese trabajo analítico, bibliográfico en primer lugar y analítico posteriormente, para que una vez que sabemos cuántos emigrados tenemos, cuál es la situación, dónde se ubican, poder medir sus sensibilidades, ¿no? Es decir, que nos permita entender qué razones les llevaron a irse, qué razones les hacen ser felices o infelices ahí donde están, qué circunstancias, y por último, oye, qué esperarían de Asturias o qué creen que ellos pueden aportar a Asturias, ¿no? Y aquí es donde yo creo que el análisis nos arroja datos muy interesantes que simplemente a título enunciativo y para que generemos un poco de apetito sobre el documento, nada más, vamos a dar algunas pinceladas, pero sí que con carácter previo queríamos reflejar que para nosotros era muy importante y ha sido uno de los pilares del trabajo, es que intentáramos que fuera representativa de la realidad, que llegáramos a un número de encuestados que nos fuera lo suficientemente amplio para poder entender que los datos podían ser extrapolables, y la verdad que la cifra de 1.556 encuestados, que tenemos más, pero que por un análisis de robustez de los datos nos hemos quedado con 1.556, con presencia en 58 países, con una segmentación masculina-femenina también razonablemente proporcional, con una segmentación de edad lógica, en la medida en que tenemos, en aquellos perfiles o segmentos de edad que están más próximos, que son más jóvenes, pues tenemos más grado de participación que aquellos que son un poco más mayores, porque de hecho la encuesta se planteó un poco por medios digitales, ¿no? Y esto pues al final facilita el acceso a aquel que tiene un smartphone y está un teléfono inteligente y está más conectado en ese punto, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde quizás hay algunos países, como puede ser Venezuela, México y Argentina, donde podemos tener una menor participación, pero que responde, o entendemos que responde también un poco a ese ámbito de segmentación de edad, ¿no?
En términos sectoriales, tenemos presencia en todos los sectores. En términos de tipo de actividad, desde estudiantes, empresarios y sobre todo trabajadores por cuenta ajena, y tanto en el sector privado como en el sector público. Tenemos un abanico de proporción pues muy razonable y muy ajustado a lo que entendemos que puede ser la realidad, ¿no? Entonces, para nosotros ese era un poco el punto de arranque, el punto de partida de esa encuesta, entender que teníamos unos datos robustos y que nos permitía entender que la integridad de la encuesta era elevada, ¿no? Que el nivel de confianza nos permitía pues estar cómodos en ese punto. Sin entrar un poco en detalles concretos de las razones para la partida, yo creo que las razones de oportunidades profesionales y económicas han sido las más representativas, es decir, más de un 60% ha optado por esas opciones. Por lo tanto, sabemos que la situación es una situación de naturaleza de oportunidades laborales, de futuro, económicas, y ese, digamos, es un punto de consenso en el que no nos ha sorprendido en absoluto, ¿no? Pero a partir de ahí hemos ido tirando del hilo, ¿no? Y con las preguntas que se han ido haciendo, pues sí que hay datos que son un poco los que queríamos compartir con vosotros, que nos llaman un poquito más la atención. Casi un 48%, creo recordar, nos dicen que no guardan relación con Asturias, o que no guardan una relación recurrente, un vínculo con la región, ¿no? Y eso, la verdad, que no es un dato que nos ha llamado la atención. Cuando además de ellos mismos nos dicen que un 85-86% entienden que su nivel de satisfacción allí donde están es alto, que les permite afrontar nuevos retos. Son dos datos que en sí mismo por separado no nos dicen nada. Pero el punto importante es cuando les haces la pregunta de si les gustaría volver, el 79,3% te dicen que sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué punto de conexión o de desconexión tenemos con todos estos emigrados para que no guarden vínculo en el ámbito recurrente, más allá probablemente de tus familias y demás, tengan una vida plena y aún así quieran volver, ¿no? Y ese, lógicamente también, como tenemos la información segmentada, pues nos encontramos que el grado de vínculo o el grado de apetencia a volver es más alto en aquellos segmentos de población más joven que aquellos que pasa de un 83% en el tramo de los 18 a 30 años hasta un 54% en aquellos que tienen más de 70 años. Circunstancia que entendemos lógica también como consecuencia de que ya tienes más arraigo, tus raíces, tu familia, y probablemente sea un poco más difícil entender, ¿no? Un poco más una quimera el pensar que puedes trasladarte completamente o plenamente, ¿no? Y yo creo que eso, digamos que es un poco el punto principal y enlaza con las dos principales preguntas que compartíamos o que queremos compartir un poco ya en más detalle aquí, que responden un poco a estas dos diapositivas que también tenemos aquí, que es la de qué podemos hacer los asturianos para contribuir al desarrollo de Asturias, es decir, para Asturias. Y de alguna manera nos llama un poco la atención que principalmente, pues por ejemplo, dos de las cuestiones que nos han apuntado es la de invertir en Asturias, ¿no? Es decir, si no puedo ir, al menos voy a tratar de ayudar al crecimiento de la región, a impulsar la región, invertir en la región, ¿no? Y quizás esa es una lectura muy interesante para ver qué podemos hacer, qué debemos estructurar, qué ecosistema debemos crear para que podamos ir en ese ámbito, ¿no? Y también el de la mentalización de asturianos, ¿no? Es decir, cómo podemos ayudar en el crecimiento profesional de los que están y de los que se han ido, ¿no? Y quizás de ahí, pues Compromiso ha sido pionero en el ámbito de la creación de un programa de mentorización, pero podemos ser más ambiciosos y debemos ser más ambiciosos, ¿no? Y abrir el ámbito también hacia otro tipo de jóvenes profesionales, no solo estudiantes, de gente que tenga startups, que ayudemos en el emprendimiento. Es decir, creemos que pues, de esta lectura podemos sacar conclusiones interesantes. Y luego, por otro lado, quizás en el sentido de qué esperamos de Asturias, ¿no? Aquí quizás como es al vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Entonces, por pedir que no quede. Y ahí realmente pues hemos tenido pues una petición o nos están señalando pues algunas cuestiones que
que también son interesantes, ¿no? Las cuatro más representativas son las que enunciamos ahí en las columnas de la izquierda, pues promover el establecimiento de empresas en Asturias, es decir, que intentemos crear un ecosistema que facilite el retorno allí quien quiera, precisamente de estos profesionales que igual puedan estar en ámbitos de actividad, de especialización, que puedan no tener encaje ahora mismo. Mejorando las distintas vías de comunicación. Aquí yo creo que es destacable la noticia que se publicaba ayer, ¿no? En sentido positivo, pues las nuevas líneas de comunicación aérea con Múnich y con Frankfurt. Es decir, eso es algo que se aprecia y que precisamente en nuestro think tank pues era una de las primeras noticias que se surgía ayer, ¿no? Oye, qué bien, qué grandes destinos para Alemania, ¿no? Los decían los alemanes que están viviendo allí. Entonces, creo que es una necesidad palpable y lo constatamos. Incentivar el emprendimiento, de ahí un poco también lo que hablábamos, ¿no? Esa mentorización para startups, que también sea uno de los factores que podamos plantear. Y luego, por supuesto, que yo creo que era una de las menciones que antes ha realizado Reyes, pues poniendo en marcha planes de retorno, ¿no? Planes de retorno, porque yo creo que precisamente dentro de la encuesta hay una pregunta que decíamos, ¿conoces planes de retorno que hay en otras comunidades y demás? Y un porcentaje muy elevado, no sé si un 85% nos decía que no los conocía, y un 90% nos pedía que por favor esos planes de retorno fueran adelante, porque entendían que eran muy buenos para los emigrados, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la conclusión de... No queremos agotar todo el valor que pueda tener la encuesta, que iremos compartiendo pues de manera más segmentada, pues a través de otros canales de comunicación, pues con píldoras comunicativas, con aspectos más específicos o concretos cuando tengan pues su oportunidad. Y de hecho, por ejemplo, pues el último aspecto que me gustaría destacar, y ya le cedo la palabra a Eduardo para que plantee un poco unas conclusiones, es que en esta encuesta la última pregunta que hacíamos era si alguien estaba interesado en que pudiéramos seguir hablando de este tema en ámbitos más bilaterales, no en una encuesta abierta multilateral, por favor que nos dejase sus datos, ¿no? Y tenemos casi 800 personas que nos han dejado sus datos para que podamos seguir trabajando, hablando y profundizando sobre los aspectos que les preocupan a los emigrados, ¿no? Y por mi parte nada más, gracias de nuevo y adelante, Eduardo. Muy bien, pues ya acabamos con esta presentación. Insisto, daros las gracias a todos y en particular a los medios de comunicación, porque como siempre solemos decir, vosotros sois lo que transmitís a la sociedad lo que realmente se hace desde Compromiso Asturias 21, ¿no? Y fundamentalmente yo diría que las grandes líneas que nos permite concluir este estudio, tanto el bibliográfico por una parte como el de la encuesta por otra, que nos han explicado Reyes y Marcos, son las que veis aquí, ¿no? Fundamentalmente nosotros creemos que tenemos que crear ese observatorio permanente de la migración asturiana, que digamos dé respuesta a todas estas iniciativas, sugerencias, inputs que hemos recibido en esta encuesta. Creemos que este es un proceso continuo, por eso cuando nos decía Beatriz el tema de, efectivamente, esto es un libro que todavía hay que escribir muchas páginas, o yo decía que era un punto y aparte, o un punto y seguido, así debe de ser. Esto tiene que ser un proceso continuo, este es un primer hito y tiene que continuar, ¿no? Entendemos que esto es un proceso colaborativo, esto tiene que ser un esfuerzo de muchas más organizaciones, obviamente tiene que estar detrás el gobierno, tiene que estar detrás el Parlamento, tiene que estar detrás organizaciones, y nosotros en ese contexto lo que pedimos y lo que creemos, porque ese es nuestro espíritu y estas son nuestras capacidades, es que el Compromiso Asturias 21 juega un papel fundamental en este proceso, que creemos que es un proceso apasionante, un proceso necesario, un proceso que traerá riqueza, traerá conocimiento, traerá experiencia, traerá talento a Asturias, y creemos que en ese contexto la sociedad asturiana iría mucho mejor si hacemos que todas estas personas que vivimos fuera hoy contribuyamos al desarrollo de esa sociedad asturiana. Así que sin más, os agradezco a todos que estéis aquí de nuevo y a los medios de comunicación, y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta de estudio comparativo con otras comunidades autónomas, hemos tomado como referencia primero el
sobre todo de los asturianos residentes en el exterior, el PERE, que es el padrón de migrantes residentes en el exterior, de primera generación, con respecto a la población de cada una de las comunidades autónomas. Y en esta comparación, Asturias en el año 2021, que es enero del 21, el último dato que hemos recogido, está en tercer lugar. Es decir, está primero Melilla, luego Galicia y luego Asturias. Galicia, si no me equivoco, tiene más de un 6,5% de su población exterior. Hablamos de residentes fuera de España. Y el siguiente somos Asturias con más de un 3,5%. Esa tabla está recogida dentro de las tablas que están en el estudio. Y bueno, evidentemente el resto de comunidades autónomas tiene también sus porcentajes. Este es un estudio que refleja que esta es una situación la que vivimos actualmente por una serie de cuestiones socioeconómicas que afectan a todas las regiones y a todos los países, porque hay varios estudios que se recogen en esta revisión, sobre todo de los países del sur de Europa, y también hay un estudio de un país de Irlanda, ¿no? Comparado con Italia, Portugal y España, donde mucha población cualificada se va al norte de Europa, además de algún país en América también, obviamente. Entonces, esto sería un poco la primera tabla comparativa con otras comunidades autónomas, ¿no? Donde estamos ahora mismo. Con respecto a los planes de retorno, evidentemente hemos hecho una revisión de los planes de retorno. Hay varios manuales con autores especializados en esta materia en España. Asperilla, digamos que es el más nombrado, yo creo que hasta 5 veces, ¿no? Dentro de toda esta revisión. Y en ese análisis de esos planes de retorno nos encontramos sobre todo con estudios que se han hecho de las comunidades autónomas que están en los primeros niveles del ranking, ¿no? Que mencionábamos antes. Pero son muy diferentes los planes de retorno que hemos encontrado en función de los objetivos, ¿no? Cada comunidad autónoma marca unos objetivos diferentes y, por lo tanto, los planes de retorno a veces están muy segmentados hacia un grupo muy particular de perfiles cualificados, algunos más científicos incluso, y otros están más dirigidos a una población más amplia, ¿no? Como es el caso de Galicia, que la verdad es que también cabe mencionar que es la comunidad autónoma que más presupuesto destina a los planes de retorno, con mucha diferencia. También es la que está la primera del ranking, como mencionaba antes, la que tiene, digamos, la situación un poco más crítica, ¿no? Y obviamente también se detalla que hay las comunidades del interior de España también presentan, ¿no? Situaciones más críticas que las que estamos un poco en la zona en otras zonas de la periferia, sobre todo aquellas que tienen una población rural mayor, etcétera, ¿no? Como es el caso de Castilla y León, que también llama bastante la atención, ¿no? Los planes de retorno que hemos analizado presentan muchas acciones, sobre todo también hemos hablado del plan de retorno que se puso en marcha en el año 2019 por parte del Estado, o que también mencionamos, ¿no? Es difícil evaluar todavía el resultado, el impacto de estos planes de retorno, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Del año 2019 para acá. Entonces tampoco hay que ser prudentes, ¿no? Con los datos, es pronto, ¿no? Para evaluar. Pero sí que una de las cuestiones que se mencionan, ¿no? en diferentes momentos en esta revisión de la bibliografía es que quizás se echa en falta a veces una dotación presupuestaria más concreta para ciertas acciones que tienen muy buena voluntad y que están muy bien pensadas, pero que no vemos esa dotación presupuestaria a veces en algunas de ellas, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? que convendría también reflexionar. Cuando hablamos de planes de retorno generales, ¿no? A nivel general. Como digo, a nivel particular, hay algunos planes de retorno enfocados también a perfiles de jóvenes que hemos destacado en el estudio. Porque también, como mencionábamos en la encuesta, son aquellos que es más, vamos a decir, más sencillo, ¿no? Poder hacer que retornen más rápidamente, ¿no? Es más complejo, ¿no? Para otro tipo de perfiles, ¿no?
y que bueno, vemos como hay varias comunidades autónomas. De hecho, una de las buenas prácticas que comentamos en este libro es la del Gobierno de Aragón, que ha puesto en marcha un plan de retorno para jóvenes muy bien estructurado, con unos presupuestos también muy concretos para cada una de las líneas, y que la verdad es que nos da muy buena impresión. Termina este plan de retorno, que obviamente no es de un año, es plurianual, empezó hace 3 años, acaba este año, o sea, van a ser 4 años, porque estas cosas son recetas que no se pueden modificar de un año para otro, tenemos que ser conscientes. Hay cosas que podemos hacer en el corto plazo, pero aquí hay que pensar a largo plazo. Y también es la parte compleja de todo esto, ¿no? Hay algunas acciones que hay que ponerlo en marcha ya, porque si no, no llegaremos a ellas. Pero el largo plazo obviamente hace que, bueno, yo creo que ese plan de retorno, y una de las cosas que del Gobierno de Aragón termina este año, y una de las cosas también que queremos destacar en todas estas cuestiones es que es fundamental la colaboración entre todas las comunidades autónomas, la posibilidad de crear una mesa de diálogo para conocer las buenas prácticas de otras comunidades autónomas y compartirlas, porque es la manera de seguir y progresar. Aquí estamos para colaborar y ayudarnos y tener los datos, poder medirlos, para visibilizarlos y proyectarlos, ¿no? Y la única manera de hacerlo es comparando los datos y las buenas prácticas de otras comunidades autónomas, y que haya una mesa de coordinación. Eso es una de las cosas, bueno, más de detalle, ¿no? del final del libro, porque es fundamental y que se echa en falta en la bibliografía, ¿no? Qué necesario sería tener una mesa de coordinación activa en la que podamos sentarnos para poder aprender unos de otros, ¿no? Que es fundamental. Yo no sé si habéis llegado a este grado de detalle, pero hablabais antes del establecimiento de un ecosistema óptimo para el establecimiento de empresas, para el retorno, si no de las personas, si a lo mejor no sé si de los capitales o de otro tipo de iniciativas. ¿En qué consistirían el establecimiento de ese ecosistema? Digo, más en concreto, ¿qué necesidades concretas detectáis? Yo creo que esa es una... Bueno, perdona, no sé si... Vamos, yo creo que al final lo que necesitamos es un plan de acción, ¿no? Y un plan de acción coordinado. Al final, cuando hablamos de ecosistema, se trata de entender que podamos tener todos los mimbres para que efectivamente pues, se pueda desarrollar pues uno de los aspectos que ahí mencionábamos, ¿no? Pues favorecer la inversión en Asturias, como también pues favorecer o impulsar aún más aquellos aspectos que estén ligados al emprendimiento, y que los canales de comunicación y canales de inversión pues puedan ser más flexibles y más directos, ¿no? En este caso, yo creo que cuando nosotros hablamos de impulsar un ecosistema, también lo entendemos como... Quizás yo creo que sería presuntuoso pensar que ahora tuviéramos la receta mágica para poder plantearlo, ¿no? Yo creo que es uno de los cometidos de ese observatorio, de ese grupo de trabajo en el que entendemos que tiene que existir, así como este ha sido un modelo de ejemplo de colaboración público-privada, pues seguir profundizando en estos ámbitos, con la ayuda del IDEPA, del CEI, es decir, de todas estas instituciones y organismos que ahora mismo impulsan ya en la región todo este tipo de actividades, pero que podamos pues darle voz al ámbito privado, canalizar aún más modelos de comunicación o vías de comunicación, y yo creo que así lo hemos entendido, ¿no? Como uno de los ejes vertebradores o uno de los ejes principales que deben de salir de este ejercicio, ¿no? De cuando hablamos en el largo plazo, es que podamos plantear o podamos poner a disposición de los inmigrados y de los que están aquí, pues todas aquellas herramientas que nos permitan favorecer un poco toda esta inversión, creación de empresas, promover el emprendimiento. No sé, yo creo que esta es un poco la idea, ¿no? No sé, Eduardo, que también querías... No, bueno, o sea, yo creo que efectivamente de la creación de este observatorio deben de surgir todas estas palancas, por decirlo de alguna manera. A nosotros lo que nos parece es que cuando tratamos un poco de elevar esas conclusiones, llegamos a la conclusión de que lo que los emigrados nos están pidiendo es: hagamos un plan integral que considere todos los elementos, es decir, que pueden ir desde inversión, comunicación, implicación, mentoring, etcétera. Hagamos un plan continuo. Esto no puede ser un tema que se quede hoy, mañana se quede parado y ya se vuelve a retomar dentro de 10 años. Y hagamos un plan, digamos, que implique a todos los actores que pueden jugar un papel en la inmigración, que no solamente son los que están fuera, que por cierto,
no todos van a volver y tampoco es igual deseable que todos vuelvan, porque mucha de la gente que ha salido es una gente que se ha enriquecido muchísimo, no desde el punto de vista, digamos, monetario, sino desde el punto de vista de formación y de conocimiento, y que lo que piden no es volver físicamente, sino volver para retornar ese talento y ese conocimiento a Asturias, no necesariamente teniendo que vivir aquí. Puedes vivir fuera y hoy las tecnologías te permiten ser un contribuyente neto al desarrollo de la sociedad asturiana. Y lo que permiten es creemos esos mecanismos de comunicación para que estas personas, no retornando físicamente, sí retornen, digamos, intelectualmente, ¿no? Entonces yo creo que ese plan tiene que ir por esos derroteros. Y en ese plan, como bien estamos comentando, tienen que jugar todos los actores. Pues tiene que jugar, obviamente, el gobierno, el Parlamento, yo diría, porque esto es todo el entorno político, pero tiene que jugar un papel fundamental la universidad, las empresas, FAD y las cámaras de comercio y la sociedad civil. Y por eso nosotros nos ponemos, y perdonadme que en ese contexto pues seamos, digamos, un poco arrogantes en la parte positiva, como un actor fundamental en esta historia, porque esa sociedad civil es la cara que ese plan sea integral, sea digamos, un plan completo, 360 grados, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a destilar una serie de iniciativas que creemos nosotros, desde nuestro punto de vista, habría que hacer un seguimiento continuo y periódico de ese grupo que se creó, de ese observatorio, en todos esos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el destilado de este documento que tenéis aquí, que insisto, es bueno, es un documento vivo y un punto y seguido, ¿no? Así que así lo entendemos nosotros, ¿no? Bueno, pues probablemente esa es una definición que tendremos que hacer, pero a ver, nuestra idea es que en ese observatorio esté la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que en el fondo va a ser la beneficiaria de todo esto y va a ser y es la impulsora, ¿no? Por eso de alguna manera como compromiso estamos tremendamente orgullosos de haber contribuido a llevar esto a cabo, pero tienen que estar los poderes públicos y tiene que estar la universidad y tienen que estar las empresas, porque si queremos plantear planes de inversión, pues obviamente tienen que estar las empresas, ¿no? Y luego hay un elemento probablemente transversal que es la parte de comunicación. No se entendería esto si no podemos llegar, y hoy tenemos muchas vías, porque hay la tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación, llevar esto a esas 180.000 personas que lo que nos han dicho, la mitad de ellas, pero probablemente la otra mitad se animaría mucho, queremos contribuir a hacer cosas por aquí, por lo tanto también los entornos, digamos, de comunicación deberían jugar ahí un papel, ¿no? Pero sí, yo creo que todos esos, digamos, organismos deberían de estar en este observatorio, que además le permitiría darle un contexto de corto, medio y largo plazo. Porque si están probablemente en una parte solo veríamos el largo, si está otra solo veríamos el corto, y al estar todos probablemente tendríamos ese, digamos, planteamiento del corto, medio y largo plazo. Absolutamente. Es que, insisto, el retorno, muchas veces lo pensamos en un concepto de retorno físico, pero es que el retorno físico no se va a dar, y además es bueno que no se dé. Por eso nosotros en este contexto, lo decía, y vuelvo, como decíamos siempre, a nuestro libro de compromiso, trabajamos con los jóvenes, porque unas cuantas personas, muchas, cientos de miles de personas que hoy están en ese proceso educativo, que son jóvenes, se van a ir fuera de Asturias. Pero qué bueno sería que todos ellos ya supieran o fueran con ese germen de que hay que mantener una comunicación con Asturias, hay que seguir aportando cosas a Asturias, ideas, sugerencias, inversión, etcétera, ¿no? Y por eso trabajamos en el retorno de los jóvenes, porque el retorno físico es materialmente imposible. Y además yo creo que no deseable. No deseable. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya, no sé si tienes algún comentario, bueno, conclusión por vuestra parte, porque es una parte fundamental de toda esta historia. Bueno, nada, simplemente pues bueno, agradecer la exposición y como decía al inicio, ¿no? Este es una foto más de todos esos de esa evolución demográfica, de esos cambios en los nuevos perfiles socioculturales de la migración, que son distintos, ¿no? Como se apunta en algunos momentos de la publicación, de esas migraciones más tradicionales que tuvimos en algunos momentos en Asturias, y de lo que se trata efectivamente, no solamente Asturias, sino dentro de esa coordinación institucional que sí que tenemos con el resto de las comunidades autónomas, también con el Estado a través de ese Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, pero que puede haber complementariamente otros mecanismos de coordinación institucional, evidentemente. De lo que se trata es de ir avanzando, ¿no? Y de ir adaptando esas medidas dirigidas a dar la respuesta pública a la población emigrada y retornada, pero que es evidentemente un
un proceso, como apuntabais, ¿no?, a medio y largo plazo. Son, al igual que las evoluciones demográficas y de los movimientos migratorios, tenemos que mirarlas a largo plazo, a medio largo, ¿no?, a las tendencias, cómo van evolucionando. Pues se trata de eso, de analizar y no quedarnos solamente con la cifra de cuántos asturianos o asturianas hay afuera, sino cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y expectativas, y en torno a eso, a sus perfiles cualificados o no, orientar, ¿no?, identificar y diseñar las respuestas, las medidas necesarias. Así que muchas gracias por la presentación. Pues muchas gracias. Bueno, ahora mismo estamos en un proceso de estudio porque justo además la publicación de Compromiso Asturias 21 coincide con la elaboración de un proceso participativo que hemos hecho con nuestras colectividades asturianas en el exterior, con lo cual el documento será un documento más de análisis para orientar esas nuevas políticas, por así decirlo, pero también en combinación con nuestra migración en el exterior, la que está sentada en las casas de Asturias. Además, Compromiso Asturias 21 es miembro del Pleno del Consejo de Comunidades Asturianas, que está aquí la presidenta además, donde precisamente creo que es un foro también oportuno en el que hay representación, ¿no?, de otro tipo de instituciones, de las colectividades en el exterior, y es un foro también importante de cara a la articulación, al consenso y al debate y al análisis de todas estas cuestiones. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y bueno, tenemos ahora una copa de Navidad para poder tomar juntos y poder charlar un poquito de todo esto. Gracias a todos.